George, el gerente de un restaurante de lujo, vitoreó a Aden, un niño pobre únicamente por su raza. Sin embargo, en apenas 3 horas, George se encontró consumido por el arrepentimiento. Aden deambulaba sin rumbo por la calle esa última tarde de verano, con el estómago mordiéndose por el hambre. El sol abrasador intensificando su miseria. Las horas de mendicidad habían dado poco y parecía que el día solo traería más decepción. Casi al borde de la rendición. El ánimo de Aden se levantó cuando vio un bullicioso restaurante de gran escala al otro lado de la calle. Tal vez podría obtener algunas ms del clientes adinerados o incluso provocar la lástima del gerente a cambio de un trabajo humilde con una determinación recién descubierta. Aden cruzó la bulliciosa calle y se acercó al restaurante. Sin embargo, cuando se paró frente a su gran fachada, la duda se apoderó de él. Se sintió fuera de lugar, muy consciente de que tales establecimientos eran reservados para la élite, no mendigos indigentes como él. Sin embargo, su hambre lo estimuló, se negó a abandonar la esperanza, reuniendo su coraje. Aden abrió la puerta de vidrio y entró. Dudó en contemplar el opulento entorno antes de poder aclimatarse. Un hombre blanco corpulento materializó su desdén. Era evidente mientras miraba a Aden: ¿qué negocio tiene un miserable mendigo como tú en mi establecimiento? George escupió sus palabras llenas de desprecio. Si Aden hubiera sabido de George antes. Aden no se habría atrevido a acercarse al restaurante si hubiera sabido de la profunda relación de George. Prejuicios arraigados contra las personas negras como gerente durante casi una década. George se había negado sistemáticamente a contratar trabajadores negros a pesar de las calificaciones de muchos de los que habían solicitado. Aden tembló de miedo cuando las duras palabras de George resonaron en su mente a pesar de su temblor. Aden reunió el coraje para preguntar sobre cualquier trabajo de baja categoría disponible, incluso ofrecerse a trabajar a cambio de una comida sencilla. Sin embargo, sus intentos de cortesía se encontraron con la ira explosiva de George. Escuche, voy. George espetó su tono mezclado con desdén. Pero será mejor que te vayas antes de que llame a seguridad. Aden suplicó de rodillas, pero George permaneció impasible. Este restaurante es para ciudadanos de clase alta, no una rata negra asquerosa como tú. George escupió antes de irse furioso. Dejando a Aden aplastado y humillado afuera del restaurante, Aden encontró consuelo en un auto cercano parque donde se hundió en el suelo apoyado contra un auto abandonado. Sus lágrimas fluyeron libremente. La humillación fue profunda y Aden no pudo evitar la sensación de ser no deseado. Cuando lloró anhelaba una vida mejor, preguntándose por qué el destino había sido tan cruel con él. Pensamientos de su difunto padre Jones inundó su mente. Jones y su esposa Courtney habían adoptado con amor a Aden cuando él tenía solo 3 años, llenando un vacío en su matrimonio sin hijos. Aden recordó la calidez del abrazo de Jones y deseó desesperadamente su presencia en ese momento de profunda desesperación. La pareja, encantada de finalmente tener un hijo propio, abrazó a Aden con amor ilimitado y lo colmó con todo lo que podía desear a pesar de no ser su hijo biológico. Después de que la adopción de Aden dio a luz a una niña llamada Chelsea Jones, el corazón de Chelsea Jones se llenó de felicidad por la incorporación a su familia. Sin embargo, a medida que Chelsea creció, el afecto de Courtney por Aden Sard comenzó a someterlo a tareas domésticas implacables incluso a la tierna edad de 6 años, asignándole tareas como lavar los platos y preparar las comidas básicas. Confundido por el cambio repentino en el comportamiento de su madre, Aden cumplió obedientemente con cada demanda, preguntándose si de alguna manera la había provocado. Jones, al presenciar el maltrato de Courtney hacia Aden, intentó intervenir, pero sus esfuerzos fueron feudales. Defendió a Aden. Ella continuamente le recordaba que Chelsea era su hija biológica, insinuando que Aden era simplemente una ocurrencia tardía a pesar de los intentos de Jones de reconciliarlos. El resentimiento de Courtney hacia Aden solo se profundizó. La propia salud de Jones comenzó a deteriorarse rápidamente, exacerbada por el estrés en el hogar. Le diagnosticaron obstrucción pulmonar crónica. Enfermedad. Luchó por manejar su condición de deterioro con medicación, preocupación por su bienestar. El hermano gemelo de Jones, Jonathan, lo instó a renunciar a su trabajo para concentrarse en su salud. Jonathan, que estaba financieramente seguro, le proporcionó a Jones una asignación constante para aliviar cualquier tensión financiera que tuviera conocimiento. La agitación en la casa de Jones. Jonathan compartía el afecto de su hermano por Aden y estaba perplejo por la crueldad de Courtney hacia él.
Su fuerte vínculo fraternal forjado desde la infancia se mantuvo firme y Jonathan estaba decidido a apoyar a Jones en sus luchas tanto emocionales como financieras durante las visitas que Jonathan siempre traía. Regalos y juguetes para Aden. Apreciamos los momentos que pasamos jugando con él en Chelsea, sin embargo, a medida que pasó el tiempo, la salud de Jones se deterioró aún más. Su batalla contra las enfermedades cardíacas se volvió más desesperada a pesar de su determinación de perseverar por el bien de su familia. Jones finalmente sucumbió a una insuficiencia cardíaca importante, dejando a Aden completamente vulnerable a los caprichos de Courtney. El mundo de Aden se hizo añicos con la muerte de Jones. Sintiendo la pérdida de la única persona que realmente lo había amado y cuidado, la que lo protegió de la crueldad de Courtney, cuando Courtney se lamentó, su dolor pareció transformarse en resentimiento hacia Aden, intensificando sus dificultades. Aumentó su carga de trabajo dejándolo sin respiro. Aden Min, de 11 años, lamentó no solo la pérdida de su padre adoptivo sino también sus propias circunstancias terribles cada día. Aden oró por un cambio de opinión en Courtney, esperando un alivio del duro trato que ella le había dado, sin embargo, sus oraciones no recibió respuesta después de soportar 8 meses de maltrato implacable. Aden llegó a un punto de ruptura, ya no podía soportar vivir en un hogar que parecía el infierno. Inicialmente había soportado la crueldad de Courtney por lealtad a Jones, encontrando consuelo en el pensamiento del amor y la protección de su padre adoptivo. Enfrentando solo lo desconocido, prefiriendo las calles para soportar más maltratos por parte de la persona a la que de mala gana llamaba madre, Aden se refugió en la noche lluviosa empacando sus escasas pertenencias en una mochila, se aventuró en la oscuridad sin mirar atrás. Courtney, al descubrir la partida de Aden, suspiró aliviada considerando que era un alivio bienvenido ya que Aden se había ido. Se imaginó reclamar la casa únicamente para ella y su hija sin hacer ningún esfuerzo por buscarlo en lo más profundo de su corazón. Para valerse por sí mismo con la esperanza de que las circunstancias eventualmente lo favorecerían, inicialmente vagó por las calles buscando refugio donde quiera que pudiera encontrarlo y finalmente se instaló en un edificio abandonado. Luchó por mantenerse una vez que se agotaron los suministros de su medidor. La vida en las calles resultó dura para Aden mientras buscaba trabajos ocasionales por un salario mínimo o incluso una comida sencilla. Recurrir a la mendicidad cuando las oportunidades de empleo fallaron. Su principal preocupación siguió siendo asegurar suficiente sustento para sobrevivir cada día. Durante 2 años Aden soportó esta existencia precaria con la esperanza de una mejora que nunca se materializó. Los días pasaron bajo el sol abrasador, con Aden pidiendo armas, a veces recibiendo lo suficiente para una comida de mer, mientras que otras veces regresaba a su casa improvisada con las manos vacías, soportando el hambre hasta la noche de este día en particular. Después de vagar por las calles durante horas y soportando el hambre durante 2 días seguidos, las fuerzas de Aden disminuyeron cuando se enfrentó a otra noche de incertidumbre, aventurándose en una nueva calle con la esperanza de encontrar algo de trabajo o quizás unas cuantas monedas. Aden se topó con el restaurante Chatu, un faro de grandeza en medio del paisaje urbano, entreteniendo pensamientos de conseguir algunas obras o incluso un trabajo de baja categoría para ganar un poco de dinero. Nunca anticipó la humillación que le esperaba a manos del gerente. Aden se acercó al SUV sin inmutarse por su encuentro anterior con el señor George. El hambre le mordía el estómago. Razonó que cualquiera lo suficientemente rico como para poseer un vehículo así seguramente le daría una moneda o 2 a un mendigo necesitado. Justo cuando Aden llegó a la puerta del vehículo, ésta se abrió y salió una figura que provocó un grito de reconocimiento de los labios de Aden. No era otro que Jonathan, el hermano gemelo de su padre. Abrumado por el asombro, Jonathan abrazó a Aden con fuerza. La calidez de la conexión familiar los superó a ambos. Jonathan había buscado incansablemente a Aden desde que se enteró de su partida 2 meses antes de organizar grupos de búsqueda y distribuir folletos. Sus esfuerzos habían sido infructuosos, dejándolo devastado ante la idea de perder a Aden para siempre, pero ahora, en esta reunión inesperada, una nueva sensación de alegría burbujeó dentro de él. Lágrimas de alivio corrieron por el rostro de Aden cuando se aferró a Jonathan. La soledad y la desesperación de hace unos momentos fueron reemplazadas por la esperanza de un futuro mejor, con innumerables preguntas dando vueltas en su mente. Jonathan esperaba ansiosamente las respuestas detalladas de Aden, listo para embarcarse juntos en este viaje de redescubrimiento y renovación.
Aden le abrió su corazón a Jonathan y le contó las pruebas que enfrentó mientras vivía. La culpa hizo que Jonathan asintiera cuando se dio cuenta del marcado contraste entre las dificultades de Aden y la abundancia de su propia familia. Tal vez pensó que si hubiera buscado un poco más, podría haberle ahorrado a Aden tal sufrimiento. Perdido, y pensó que Jonathan fue devuelto al presente cuando Aden contó su experiencia humillante en el restaurante El Chateau. La ira surgió en Jonathan, su rostro se sonrojó de indignación, cerró su auto, tomó la mano de Aden y entró al restaurante decidido a confrontar al gerente sin que Aden lo supiera. Jonathan era el dueño del restaurante El Chateau a pesar de delegar la administración a George. Jonathan realizó visitas semanales para supervisar las operaciones y abordar cualquier inquietud. El enterarse del maltrato de George hacia Aden fue la gota que colmó el vaso. Ya era hora de abordar las crecientes quejas en su contra mientras las cabezas se giraban ante la presencia de Jonathan sorpresa. Lo se cernía sobre el restaurante. Jonathan amonestó a George por sus acciones enfatizando que el restaurante daba la bienvenida a todos sin importar clase o color. George ahora temblaba ante Jonathan, suplicó perdón al darse cuenta de la gravedad de su transgresión. Se estaba recuperando del shock sorprendido. ¿Quién hubiera pensado que el sobrino de Boss era en realidad un mendigo negro sin un centavo? A pesar de que George se dio cuenta de que era en problemas, continuó pidiendo perdón, pero Jonathan permaneció impasible. La dura negativa de George a darle comida a un joven pobre era demasiado para pasarlo por alto, especialmente porque el restaurante servía un montón de sobras todos los días. Este incidente reveló la profunda animosidad de George hacia los negros. Aden, mientras tanto, observaba en shock cuando la escena que representaba el hecho de que su tío era dueño del restaurante más grande de la ciudad fue impactante, pero lo que realmente lo sorprendió fue la rapidez con la que su humillador se convirtió en la fiesta, siendo humillada cuando Jonathan le preparó algo de almuerzo. El corazón de Aden se llenó de agradecimiento al comprender el giro de los acontecimientos. Jonathan se aseguró de que Aden tuviera una gran cantidad de comida y líquidos. Jonathan observó a Aden y se preguntó qué hacer. No se le podía permitir a Aden volver a vivir en las calles. Se dio cuenta de que más bien consideró acogerlo como su propio hijo después de traer a Aden a casa. Jonathan le contó a su esposa Elda sobre las circunstancias y su plan para adoptarlo. Elda era una mujer de buen corazón que rápidamente estuvo de acuerdo con la elección de su esposo desde que Aden desapareció. Había observado la ansiedad y preocupación de Jonathan. Le dieron la bienvenida a Aden a su casa con los brazos abiertos. Felicidad mutua y satisfacción en sus vidas diarias. Este cuento nos enseña sobre el poder transformador del amor y la aceptación, la necesidad de hablar en contra de la injusticia y la fuerza de la compasión. De eso se trata la primera historia y ahora veamos otra historia similar en una fotografía conmovedora. Un oficial de policía blanco acuna a una niña negra cerca de su pecho, su pequeña figura acurrucada contra él. A primera vista, los espectadores no pensaron mucho en ello, pero cuando surgió la historia detrás de la imagen, despertó emociones profundas que hicieron que muchos lloraran incontrolablemente. Teniente Kenneth Knox estaba en la acogedora sala de estar de los padres del bebé, con las manos extendidas hacia el bebé gordito en el suelo. O aceptar la oferta de Kenneth, sin dudarlo. Él la levantó medio esperando lágrimas, pero ella permaneció tranquila, sus dedos regordetes explorando los botones de su uniforme. A M le gusta seguro, siendo su madre mona viendo de tender interacción. Kenneth aprecia esas palabras saboreando la sensación de acunar a un bebé de nuevo. Él la hizo rebotar en su cadera levantándola en alto cuando ella se rió de alegría. Sus juguetonas payasadas provocaron aún más risas del pequeño bulto en sus brazos. Sugirió posar para una foto con F. Kenneth preguntó cuál de ellos logró entretener más a M, lo que provocó un debate alegre. Fue Mona quien se colocó detrás de Kenneth, quien sostenía a la bebé Mayavi cómodamente contra su pecho y comenzó a entretenerla con travesuras juguetonas. Intrigada por los gestos de su madre, se inclinó hacia un lado mientras una de las grandes manos de Kenneth sostenía suavemente su espalda y la otra servía como apoyo para la barbilla mientras ella observado con fascinación. Yontus listo con la cámara tomó varias tomas desde diferentes ángulos sabiendo que solo tenía un breve momento antes de que Mayavi se inquietara y se moviera. Más tarde Kenneth sentó a Mayavi para jugar con sus juguetes y afortunadamente ella no protestó. Yontius le mostró ansiosamente a Kenneth las fotos que había tomado y después de revisarlas, Kenneth seleccionó a su Yon favorito y luego envió todas las fotos al teléfono de Kenneth cuando Kenneth se preparó para irse.
Mona frunció el ceño insistiendo en que se quedara a cenar, que estaba casi lista. El aroma de la cocina llenó el aire, tentando a Kenneth. Aceptó la invitación conociendo las habilidades culinarias de Mona. Rojo temprano. A pesar de que solo era septiembre, el día siguiente Kenneth publicó una foto de él mismo con Mayabhi en su página de Facebook acompañada de una breve leyenda. En cuestión de horas, la publicación se volvió viral, generando una avalancha de comentarios, me gusta y comparte algunas dudas sobre la autenticidad de la leyenda de Kenneth, especulando que es posible que haya exagerado para llamar la atención, especialmente teniendo en cuenta su candidatura a sheriff en ese momento. Sin embargo, aquellos que conocían personalmente a Jon Tus y Mona se sintieron profundamente conmovidos por el respaldo, sin darse cuenta del incidente heroico que había ocurrido, se acercaron a la pareja que confirmó la veracidad de la declaración de Kenneth. Leyenda que enfatiza que nada había sido adornado para retratarlo como un héroe en su pequeña comunidad georgiana. El respaldo de Jon y Mona junto con las acciones de Kenneth tocaron los corazones de muchos y les hicieron llorar durante 25 años. El viaje de Kenneth como agente de la ley no estuvo exento de desafíos, desde agotadoras sesiones de entrenamiento hasta intensos escenarios de la vida real. Lo había enfrentado todo aún en medio de las pruebas y triunfos que Kenneth tuvo un especial conexión con Mayabhi que él consideraba notable a pesar de conocerla solo durante 2 días. Ella ya se había hecho un lugar en su corazón, una hazaña que se hizo aún más significativa considerando el reciente roce con la mortalidad que había experimentado solo un mes antes de conocer a Mayabhi. Una bala. Mientras entrenaba a cadetes en un campo de tiro, una bala perdida rebotó y aterrizó a centímetros de su pecho milagrosamente dejándolo ileso. Compartiendo este testimonio de protección divina en su página de Facebook, Kenneth se maravilló de las formas inexplicables en las que se había salvado del daño a lo largo de su carrera. Kenneth había enfrentado situaciones cercanas a la muerte que dejaron cicatrices tanto físicas como emocionales. Sin embargo, a pesar de estas situaciones cercanas, fue su encuentro con Mayabhi el que se destacó como el más memorable. Un padre devoto de 2 hijas mayores. Kenneth apreciaba su papel en sus vidas a pesar de las exigencias de su trabajo. Su prioridad fue estar presente en cada hito, lo que le valió el título de mejor padre del mundo a los ojos de su hija. Separarse amistosamente y no estar dispuesto a sucumbir a una relación llena de conflictos constantes a pesar de los desafíos que enfrentó tanto profesional como personalmente. Kenneth se mantuvo resistente y encontró consuelo y alegría en la conexión inesperada que compartió con Mayabhi. Kenneth y su ex esposa estaban decididos a no modelar un patrón de relaciones tumultuosas para sus hijas, a pesar de sus esfuerzos por salvar su matrimonio a través de una terapia de guía espiritual y la intervención de amigos en común. Kenneth finalmente llegó a la dolorosa comprensión de que su relación se adaptaba mejor a la amistad que al romance. La decisión de divorciarse no fue fácil, pero le brindó una sensación de claridad y la oportunidad de sanar después de 3 intentos fallidos de establecer relaciones románticas después del divorcio. Kenneth decidió cambiar su enfoque hacia servir a su comunidad y apoyar a sus hijas. Este nuevo propósito lo fortaleció y lo llevó a postularse para sheriff, viéndolo como una oportunidad para implementar un cambio positivo a una escala más amplia. Kenneth dedicó su tiempo, dinero y energía a su campaña sin inmutarse por los escépticos. Oró por fuerza y optimismo antes de su turno. Mientras patrullaba áreas residenciales con su compañero recibieron una llamada urgente de los residentes de Parm. Su bebé de 6 meses estaba en condición crítica aunque aún no lo había conocido. Kenneth sintió una profunda conmoción en su corazón. No se parecía a nada que hubiera experimentado antes. De repente se encontró inundado de adrenalina, tomando el control del auto y acelerando hacia la escena. Conocía bien el área. Una encantadora pareja negra era dueña de un próspero restaurante que frecuentaba. Cuando llegó, observó a la pareja inquieta y ansiosa. Inicialmente habían llamado a una ambulancia, pero con demoras habían acudido a la policía en busca de ayuda, esperando profesionales capacitados en emergencias. La angustia de Mona era palpable mientras Jon Tus apretaba los puños desesperado por liberar su frustración y observaban impotentes cómo su bebé luchaba por respirar en sus intentos. En CPR, demostrando ser feudal, despojada de ropa y golpeada suavemente en la espalda, nada parecía revivirla incluso antes de esta terrible experiencia. La relación de Jon Tus y Mona se había tensado, habían sido más bien padres y socios comerciales durante meses ocultando su conflicto interno.
John había estado emocionalmente agotados contemplando dejar la raíz de su discordia yacía en el pasado de John, una relación seria que terminó abruptamente cuando su pareja lo dejó por pastos más ricos. John se encontró desgarrado, Mona se sintió traicionada, se distanció de él, luchando por confiar nuevamente. John tenía claro que su ex no era la elección confiable que alguna vez pensó, al darse cuenta de sus verdaderos sentimientos por Mona. Enfrentó la difícil tarea de convencerla de que le diera su amor. Otra oportunidad a pesar de sus errores pasados y apegos persistentes, no podía soportar la idea de estar en una relación con un hombre todavía enredado en la sombra de otra mujer. Lágrimas de frustración y dolor corrieron por su rostro cuando derramó su corazón. Prometió nunca hacerla sentir como la segunda mejor movida por un sincero favor. Mona aceptó darle otra oportunidad a su relación meses después, intercambiaron votos y Mona quedó embarazada de Mayavi. Sin embargo, todo se hizo añicos cuando Mona recibió un mensaje de texto angustioso con una foto de Jontus dormido en una cama desconocida, con el torso desnudo, temblando de ira. Mona lo enfrentó negándose a escuchar sus explicaciones, acusándolo de infidelidad. No podía comprender cómo podía traicionarla, especialmente mientras llevaba a su hijo en brazos. La amargura entre ellos se intensificó eclipsando la alegría de la inminente tragedia de la paternidad. Mona descubrió a Mayavi luchando por respirar, un objeto alojado en su garganta una hora después de alimentarla, abrumada por la culpa. Mona se dio cuenta de que su propia amargura la había cegado a lo que realmente importaba, su familia. En ese momento de pánico y desesperación, comprendió la insignificancia de sus agravios pasados. Con la vida de Mavi colgando de un hilo, la perspectiva de Mona cambió, se dio cuenta de que todavía amaba a Jontus y reconoció su bondad a pesar de su error. Afortunadamente, Kenneth llegó justo a tiempo para desalojar la obstrucción de la garganta de Mayavi mientras la tez de su hija volvía lentamente a la normalidad. Mona vio la fragilidad de la vida. Desalojó la serie que bloqueaba sus vías respiratorias. Una breve sonrisa del bebé lo tranquilizó antes de estallar en lágrimas, una señal de su regreso vitalidad después de la partida de Kenneth. La pareja se reconcilió. Jontus confesó que había estado intoxicado cuando visitó a su ex para recuperar un documento importante que se había caído sin saberlo, víctima de su plan de drogarlo para fabricar la foto incriminatoria. Abrazándose, lloraron lágrimas de alivio y alegría una semana después. En agradecimiento por salvar la vida de Mavi, Kenneth recibió una llamada invitándolo a ser su padrino, honor que aceptó con orgullo conmovido por lo milagroso giro de los acontecimientos. Compartió la historia en Facebook expresando su abrumadora gratitud por haberle confiado la tutela de Mavi. La publicación conmovió a muchos, inspirando gratitud y alabanza por la intervención de Dios en el heroísmo de Kenneth, a pesar de la atención inesperada. Kenneth continuó compartiendo momentos con Mayavi, llamándola cariñosamente su ángel y princesa. Su cuidado genuino por ella lo hizo querer por toda la comunidad, fomentando un sentido de unidad y gratitud que refleja la terrible experiencia. Su altruismo y dedicación dejaron un impacto duradero, recordando a todos el poder de la compasión y el apoyo comunitario en tiempos de crisis. A medida que se desarrollaba la historia, la gente elogió tanto a Dios por la recuperación de Mavi como a Kenneth por su valentía, reconociéndolo no solo como un policía sino como un verdadero ángel guardián para Mayavi y su familia. Arriba está la historia de hoy. Si te gusta, suscríbete y dale me gusta. Hasta la próxima.